A ver si me puedo expresar con normalidad, porque cuando estábamos cantando Sublime Gracia, se me hizo un nudo en la garganta y aún no se me ha pasado. Esa canción es que me gusta especialmente. Sublime gracia es que el Señor de los cielos diese a su Hijo por cada uno de nosotros. Y sublime gracia es que podamos estar hoy congregados en el nombre de Cristo en este lugar y que podamos profundizar y meditar en la palabra de Dios. Sublime gracia, inmenso amor. Gracias. Bien, seguimos con las predicaciones que tienen que ver con la oración. Concretamente hoy tenemos un versículo del Evangelio según San Lucas. Lucas 9:29, un solo versículo, pero un versículo que tiene cosas muy importantes que enseñarnos. Lucas 9, versículo 29, que dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Qué bonito. Este texto forma parte de un pasaje que todos conocemos, lo conocemos bien. Lo conocemos como la Transfiguración. Un pasaje que nos cuenta que mientras Jesús oraba, su rostro fue cambiando de apariencia. La Transfiguración. Me parece sencillamente un pasaje impresionante. Una de esas joyas que Dios nos ha dejado en la Biblia para que nos deleitemos y nos gocemos en ellas. Y para que al mismo tiempo entendamos un poquito mejor a quién servimos y a quién pertenecemos, al Dios de los cielos. Creo que todos los creyentes tenemos el reto y también la responsabilidad de profundizar, de escudriñar las Escrituras, de estudiarlas y de entenderlas lo mejor que podamos. Porque haciendo eso, pues conociendo mejor la Biblia, seguramente que entenderemos mejor al Señor, que nos dejó la Biblia y que las ha cuidado a través de los años y de los tiempos y de los siglos, para que podamos tenerla en nuestras manos y deleitarnos y gozarnos en ella. Renunciar a este derecho, a este privilegio, es una falta de sensibilidad. Y además es una irresponsabilidad y es perdernos grandísimas bendiciones. Para encontrar tesoros, la gente sale al campo con un pico y una pala. Y pica fuerte y luego con la pala pues quita arena y termina sudando, pero encuentra algún que otro tesoro. Para encontrar los tesoros de la palabra de Dios sucede lo mismo. Hay que trabajar y hay que sudar un poquito, porque si no, no se suelen encontrar. Aunque el pasaje es verdaderamente precioso, Lucas 9, del 28 al 36, me tengo que ceñir a ese versículo que me ha dado Javier. Y tengo que hablaros de Lucas 9, 29. El asunto que tiene que ver con este versículo es la oración que transforma, o la oración transformadora. Y la pregunta que podemos hacernos, cada uno de nosotros, en silencio, es: ¿la oración transforma? ¿La oración verdaderamente es transformadora? Pues haceros esa pregunta e intentar responderla. Yo creo que sí, que la oración cambia las cosas y nos cambia a nosotros. Y además cambia muchas cosas y a nosotros nos cambia muchísimo. Como habéis visto ya, al leer el versículo tiene 2 comas. Entonces las 2 comas lo dividen en 3 partes. Y yo me voy a servir de esa estructura pues para intentar sacarle a este versículo el mayor provecho que podamos. La primera parte dice: y entre tanto que oraba. Y entre tanto que oraba. 5 palabras. Otras versiones, como la versión de las Américas o la Nueva Versión Internacional, traducen mientras oraba, que me gusta más. Es decir, que lo que sucedió mientras Jesús estaba orando. Textos como este, lo primero que hacen es ayudarnos a sacar la conclusión, a deducir que Jesús oraba mucho, que Jesús oraba con frecuencia. Hay textos que llegan a contar de manera más clara que en más de una ocasión Jesús pasó noches enteras orando. Hace poco hemos tenido uno de ellos. Noches enteras. Y yo me pregunto de vez en cuando,
¿Cómo se puede pasar una noche entera orando? Una noche entera. En más de una ocasión, yo he asistido, como me imagino cada uno de vosotros, a alguna velada de oración. A las 9 de la noche empezamos un buen grupo de hermanos, 30 personas, decididos a estar allí orando hasta el amanecer. Con el paso del tiempo, el grupo fue perdiendo efectivos. Primero marcharon a casa las personas mayores. Después los que tenían hijos pequeños o adolescentes esperándoles. Después los que tenían que madrugar. El caso es que de una manera u otra, pues a la 1 de la mañana quedábamos 5 o 6. Que teníamos que hacer serios esfuerzos para no dormirnos. Orábamos con los ojos abiertos, porque si los cerrábamos, pues igual no los íbamos a volver a poder abrir. Por dice la Biblia que el Señor pasaba noches enteras orando. Orando y orando y orando. Una más de las muchas lecciones que el Señor nos dejó, para que tengamos un ejemplo muy claro y muy conciso. Jesús oraba con frecuencia, y los textos que hemos visto y los que iremos viendo nos dicen que con frecuencia buscaba la dirección del Padre. Desde que empezamos con esta serie sobre la oración se han dicho ya muchas cosas sobre la oración y sobre Jesús. Antes de que acabemos escucharemos cosas que pues tenemos que escuchar, cosas muy interesantes. Si cogemos una teología sistemática, sea del corte que sea, veremos que tiene pues en unos casos 8 disciplinas o 10 disciplinas. La más complicada de todas ellas, sin duda, es la cristología, porque en Jesús hay muchas cosas que no terminamos de entender bien. Cosas que nos sobrepasan y que nos cuesta trabajo entender. Y dependiendo del corte doctrinal con el que nos hayan discipulado, pues algunas cosas las vemos de una forma y otras cosas las vemos de otra manera distinta. Hace algún tiempo, un hermano en la fe me regaló un libro sobre Jesús. Este hermano pertenece a la editorial Andamio y quería que leyera el libro para que le diese mi opinión sobre alguna de las cosas que decía en aquel libro. Lo leí con mucho interés porque el librito era muy interesante, pero cuando se lo di, pues le dije, mira, como creyente no estoy de acuerdo con el 20% de las cosas que dice el libro, así, grosso modo. ¿Eso significa que yo tengo mejor teología que la persona que escribió el libro? En absoluto. ¿Eso significa que yo estoy en posesión de todas las verdades y la persona que escribió el libro no? Pues tampoco. Significa que a mí me discipularon con una teología más conservadora que a esa persona y esa persona cree algunas cosas que yo, pues sinceramente, no puedo suscribir. Sobre Cristo se han dicho muchísimas cosas y se siguen escribiendo, unas con mucho acierto y otras con poquísimo, por no decir con ningún acierto. Pero al margen de cualquier tipo de consideración y al margen de cualquier tipo de especulación, la realidad incontestable es que en los evangelios tenemos un montón de textos que nos dicen que Jesús pasó una buena parte de su tiempo orando, que oraba con frecuencia y que para él la oración era una prioridad. Como hijo, con frecuencia buscaba la dirección del Padre cuando tenía que tomar algún tipo de decisión. Y también encontramos en la Biblia textos que nos dicen que pasaba noches enteras orando o que antes de amanecer, por ejemplo, Marcos 1:35, que dice, siendo aún muy oscuro, siendo muy de mañana, salía a lugares desiertos y allí oraba. Textos como ese nos enseñan que para Jesús la oración era una prioridad. El texto no lo dice, pero es posible que lo primero que hacía nada más levantarse era ponerse a orar. O igual había desayunado, o igual se había lavado, pero no había amanecido aún y ya estaba Jesús orando. Y también textos como ese nos dicen que Jesús buscaba con frecuencia lugares desiertos para ponerse a orar. Lugares desiertos para ponerse a orar. Para cualquier creyente, la oración comunitaria es una bendición. Es una gozada poder orar con otros creyentes. Pero eso no debe hacernos nunca descuidar nuestra vida de oración en intimidad con Dios. Porque cada creyente necesita estar a solas con Dios y en esos momentos, delante del Altísimo, es cuando solemos derramar verdaderamente nuestras almas
delante de nuestro Creador. Por eso tenemos que hacer como Jesús, buscar esos lugares desiertos, esos lugares apartados, a solas, para poder estar a solas con Dios. La oración es una necesidad vital para los creyentes. Al igual que necesitamos comer, necesitamos hidratarnos, necesitamos descansar, necesitamos respirar, la oración es una necesidad vital. El creyente que no ora es un creyente muerto, espiritualmente. Anda por aquí deambulando, pero su vida está apagada. Cuando estamos con el Señor es cuando verdaderamente derramamos nuestras almas delante de Él. Y cuando estemos definitivamente con el Señor, algunos tendremos muchas cosas que preguntarle. Yo particularmente tengo algunas curiosidades que quiero que me explique, porque hay textos como este que me gustaría tener más información de la que tenemos. El texto dice que Jesús estaba orando, pero no dice qué es lo que estaba orando, y a mí eso me intriga. Y como soy un poco gotillo, me gustaría saber qué es lo que estaba orando el Señor en ese momento. Dice que mientras que Él oraba, pero no dice qué es lo que estaba orando. No dice cómo era su oración. No dice lo que había en aquellas oraciones. Las oraciones todos sabemos que pueden ser de varios tipos. Hay distintas oraciones y todas son, creo yo, correctas delante de Dios. Así, por mencionar algunas. Hay oraciones de adoración y de alabanza. Ponemos el foco en Dios, en lo que Él es y en lo que Él ha hecho. Hay oraciones de confesión. Hablamos a Dios de nuestros pecados y pedimos perdón por ellos. Hay oraciones de gratitud. Expresamos ante el Señor de los cielos nuestro agradecimiento por infinidad de cosas que ha hecho por nosotros. Hay oraciones de peticiones. Expresamos nuestras necesidades y anhelos ante Dios. Hay oraciones de intercesión. Le hablamos al Señor de otras personas, ¿verdad? Y me dejo una que creo que es importante. Oraciones de quejas. ¿Es correcto quejarse ante Dios? No os riáis. Pues creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué lo digo? Pues porque veo en la Biblia algunos grandes siervos del Señor que se quejaron amargamente. Por ejemplo, Job. Job se quejó y ¿de qué manera? Y el Señor le enseñó algunas cosas que tenía que aprender Job. También recuerdo a Elías, que se quejó 2 o 3 veces y además con un discurso que repetía una y otra vez. Solamente quedo yo. Han matado a todos tus profetas y aquí estoy yo aguantando el tirón. ¿Es correcto quejarse ante Dios? Pues creo que sí. Creo que sí. Y creo que Dios se complace más en la honestidad de sus hijos, aunque sea en algunos momentos un tanto descarada, que en una fe superficial y sin ningún tipo de inquietudes. Creo que protestar es correcto y además somos protestantes por algo. Entonces, ¿por qué no podemos decirle al Señor por qué sucede esto, por qué sucede el otro? Y cuando hacemos eso, el Señor nos enseña cosas que de otra manera seguramente no vamos a poder aprender. La tensión y el desacuerdo surgen cuando hay una relación íntima. Cuando no hay relación, no hay conflictos de ningún tipo. Solemos discutir con las personas que queremos. Y eso nos pasa con el Señor. ¿Qué habría en aquella oración de Jesús? Me intriga. Estaba allí orando, llorando, llorando. Cambió de apariencia y el texto no nos dice ni una palabra sobre lo que había en aquella oración. Podía estar orando con oraciones de adoración, de alabanza, de gratitud, peticiones, intercesión, etcétera, etcétera. Pero me sigue interesando mucho lo que había en aquellas oraciones, pero no lo sé, porque el texto no lo dice. No lo sé. El texto no lo dice, pero sí sé lo que no había en aquella oración, aunque no lo diga el texto. ¿Qué pensáis? Aunque no lo dice el texto, sí sé lo que no había en aquellas oraciones. En aquellas oraciones no había petición de perdón, porque Jesús nunca tuvo que pedir perdón. Yo sí, y vosotros también. Entonces, cada día, una buena forma de empezar el día y los devocionales es pidiendo perdón por las torpezas del día anterior, por las desobediencias y por los pecados. En la vida de Jesús nunca hubo pecado, entonces nunca tuvo que pedir perdón. En las nuestras sí.
Entonces, es una buena forma de empezar cada mañana, pidiendo perdón por todas las cosas que hemos hecho mal el día anterior. La segunda parte del versículo dice: la apariencia de su rostro se hizo otra. Estas cosas a mí me gustan muchísimo. La apariencia de su rostro se hizo otra. Mientras oraba, su apariencia cambió. ¡Qué tremendo! El texto dice claramente que la apariencia de Jesús cambió. Entonces deduzco, si la oración cambió la apariencia de Jesús, ¿también podemos cambiar nosotros? Pues creo que sí. No necesariamente tiene que cambiar nuestro rostro, pero nuestras vidas cambian muchas cosas por medio de la oración. Muchas más de las que alguna vez estamos dispuestos a aceptar. Muchísimas más. Es posible que por la mañana o por la noche escuches una voz al oído que te dice: hace 30 años que te convertiste y en tu vida no ha cambiado nada. Sigues siendo el mismo torpe y el mismo miserable pecador de hace 35 años. Pero es mentira. Ya sabemos de dónde viene esa voz. Seguramente será Satanás o uno de sus demonios, que está intentando confundirnos y, si puede, hundirnos en la miseria. Pero es mentira. En nuestra vida se han cambiado muchas cosas, muchísimas, muchas más de las que recordamos. El problema es que hay algunas cosas que quedan tan atrás ya que ni nos acordamos. Pero intenta pensar claramente cómo eras hace 20 o 25 años y piensa en todo lo que Dios ha ido quitando de tu vida, que seguramente que será muchísimo. Es cierto que aún quedan vestigios del viejo hombre, es cierto, pero también es cierto que Dios ha quitado de tu vida montones de cosas, montones. Yo cuando me convertí al Señor tenía una boca que parecía una alcantarilla. De cada 10 palabras decía 8 tacos. No me expliquéis cómo, pero el Señor hizo que dejara de decir tacos. Eso es lo primero. Y si echas la vista para atrás, pues hay montones de cosas que Dios ha quitado de tu vida. Negarlo sería un ejercicio de irresponsabilidad, de ingratitud y de ser el tío más desagradecido del mundo. No reconocer lo que Dios ha hecho y además negar el poder de Dios. Dios ha hecho muchísimas cosas en tu vida y en la mía, muchísimas. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida por medio de la oración? Pensarlo. En primer lugar, una cosa muy sencilla, muy práctica. Nos ha dado una relación íntima con Dios. A todos nosotros. Tenemos la capacidad de poder acceder al trono de la gracia, ponernos delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy otra vez como cada mañana, y poder compartir contigo todas las cosas de mi vida. Nos da el calor íntimo y emocional que solo podemos encontrar en la mismísima presencia de Dios y experimentando una comunión auténtica y real con Dios. Nos ha dado libertad para expresarnos, que no es cualquier cosa. La oración nos ayuda a expresar nuestros sentimientos, nuestros problemas y nuestras opresiones ante el Creador. Y la oración es luz, es guía y es clarividencia ante Dios. Vemos con claridad cómo somos, cómo nos conducimos y todo lo que tenemos que cambiar cada día. ¿Cómo que no ha cambiado nada? Han cambiado montones de cosas. Mucho más de lo que podemos o queremos reconocer algunas veces. El problema es que queda muy lejos. Pero la oración ha cambiado muchas cosas de nuestras vidas. La oración va cambiando las cosas progresivamente, despacito. Por eso no te das cuenta. Pero Dios ha quitado de tu vida muchas cosas y te está conformando a la imagen ni más ni menos de su Hijo Jesucristo. Hace unos días, hace 2 o 3 días, vi en televisión a un alfarero, algo que habéis visto todo montones de veces, moldeando un cacho de barro. Incluso se le cayó una vez al suelo y lo tuvo que volver a coger. Lo ponía allí mientras que giraba, metía la mano, hizo un jarrón precioso. Eso es el Señor moldeando nuestras vidas y haciendo nosotros cosas que de otra manera no podríamos ni imaginar. Y os cuento una historia real, que seguramente que alguien cuando me oiga hablar de esto pues recordará algo importante que sucedió hace algunos años. En una iglesia de Madrid había una mujer a la que yo conozco muy bien, la mujer de un amigo mío. Esta mujer tenía el feo vicio, la fea costumbre de criticar a una persona y hacerlo con extremada dureza, Más concretamente era uno de los ancianos de la iglesia.
siempre le estaba criticando. Aquella persona nunca hacía nada bien, todo lo que hacía era criticable para ella. Bueno, era su forma de actuar. Me están temblando las piernas, al contar esto. Un buen día le salieron en el cuerpo unas marcas blancas, que nadie sabía lo que eran. Al principio eran 2 o 3 manchitas sin importancia, pero aquello empezó a crecer y tenía toda la espalda llena de manchas blancas. Al hospital de la princesa, análisis de sangre, biopsias, todo tipo de cosas. Era un cáncer rarísimo en España. De hecho, había 2 o 3 casos solo. Es un cáncer muy raro, que solo se da en zonas tropicales y que por aquel entonces no tenía ningún tipo de tratamiento y que lo único que había que hacer era esperar a que llegara la muerte. Iría afectando a todos los órganos internos y al final, pues, moriría. No había tratamiento ninguno. ¿Qué hizo esta mujer? Lo que dice Santiago 5:14. Llamó a los ancianos de la iglesia para que oraran por ella. Los ancianos de la iglesia oraron por ella, la ungieron con aceite y las manchas desaparecieron en 2 o 3 semanas. Totalmente. Y los médicos alucinando, no sabían qué había sucedido. Y todo volvió a la normalidad. Aquí no ha pasado nada. Mi mujer está ya llorando. El tema es que las manchas aparecieron 2 años después. Y aparecieron porque ella volvió a su forma de vida y a criticar a esta persona con la misma dureza que lo hacía. Las manchas aparecieron 2 años después y aparecieron de manera muchísimo más virulenta que la anterior y la cosa pintaba francamente mal, Estaba la cosa muy fea. Entonces, al igual que hizo la primera vez, pues hizo una segunda vez. Pidió que los ancianos de su iglesia oraran por ella. Pero algo cambió en aquella ocasión. Uno de los ancianos, que por cierto era yo, me atreví a decirle: si no cambias de actitud, si no pides perdón a este hermano y si no vives de otra manera, el Señor no te va a sanar. Aquella mujer se quebrantó, lloró como un niño pequeño, le pidió perdón, cambió de actitud y los ancianos volvieron a orar por ella y las manchas desaparecieron. Han pasado 25 años y las manchas no han vuelto a aparecer. La oración de una forma u otra nos cambia y nos cambia muchísimo, mucho más de lo que seamos capaces de entender o queramos reconocer. La tercera parte del versículo dice, esta es la parte que más me gusta, y su vestido blanco y resplandeciente. Su vestido se hizo blanco y resplandeciente. No sabemos de qué color sería. Igual era marrón. Igual era azul. No sabemos de qué color sería el vestido del Señor. El caso es que se volvió blanco y resplandeciente. Este texto nos enseña que de igual modo que cambió el rostro de Jesús, las cosas que nos rodean también pueden cambiar, como cambió el vestido del Señor. Algunas veces cambian de manera rápida, otras veces cambian lentamente y otras veces no cambian. Porque el Señor puede decir sí, puede decir no, o puede decir espera, o lo que Él crea conveniente. Aunque yo cuando leo estas cosas recuerdo en cierta ocasión que Jesús dijo, todo lo que pidierais en mi nombre queriendo, lo recibiréis, os será concedido. Es decir, que se nos dio un cheque en blanco. Todo lo que pidamos, el Señor nos lo va a dar. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia es una coherente y compacta unidad y no podemos coger un texto, sacarlo de su contexto y usarlo como a nosotros nos dé la gana. Eso no es serio y la Biblia no enseña tales cosas. Es cierto que Jesús dijo lo que dijo y lo dijo muchas veces y de muchas maneras. Por ejemplo, se me ocurre Mateo 7:7, pedid y se os dará. Es decir, yo le puedo pedir al Señor lo que yo quiera, que el Señor me lo va a dar. Y si no me lo da, es porque no lo he pedido correctamente. Eso enseñan algunos, y no pocos. Algunos dicen que si el Señor no te da lo que le has pedido, es porque no le has dicho, Señor, cómo quieres concretamente eso que le has pedido. Pongo un ejemplo. Si yo le pido al Señor un BMW, el Señor me lo tiene que dar. Y si no me lo da, es porque no le he explicado que quiero un BMW de la serie 700, con 6 cilindros, lo quiero negro y con la tapicería beige.
Eso es lo que enseñan algunos. Pues la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que hay algunos requisitos cuando pedimos. Por ejemplo, pedir con sinceridad, pedir con fe, pedir acorde a la voluntad de Dios y pedir en santidad. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, dice la Biblia. Y además de todo eso, está la soberanía de Dios. Entonces, si yo pido un BMW y no lo recibo, es porque a lo mejor el Señor considera que si me lo da, lo voy a poner a 280 y me voy a matar. Por encima de todo está la soberanía de Dios, ¿vale? Cuidado con las cosas que decimos sobre la oración. Ahora, la oración, repito lo que dije antes, cambia muchas cosas. Y os pregunto, ¿cuántas cosas ha cambiado la oración en tu vida? Muchísimas. Le pedimos algo al Señor y el Señor lo ha cambiado, ¿y de qué manera? Dice el texto que el vestido del Señor se volvió blanco y resplandeciente, y esto me encanta. Algunos teólogos dicen que esto es un anticipo de lo que veremos cuando veamos al Señor regresar por segunda vez en su parusía. Yo no lo sé. Lo que sé es lo que literalmente dice el texto, y el texto dice que el vestido del Señor se volvió blanco y resplandeciente. Y os pregunto, ¿hay algo en tu vida que el Señor ha hecho resplandecer en ti por medio de la oración? Intentad recordarlo. ¿Qué ha hecho Dios resplandecer en tu vida por medio de la oración? Os cuento una cosa. Toda mi familia y yo llevamos orando tiempo por una cosa. Llevamos tiempo, algunos años. Pues parece que el Señor nos lo ha concedido. Viene de camino. Tardará unos meses en llegar, pero viene de camino. Cuando esté aquí os lo mostraré y os lo explicaré. La oración cambia las cosas. Lo que hoy es negro, mañana puede ser mañana blanco y resplandeciente. Entonces, si lo ves negro, no te angusties, porque el Señor puede hacer que mañana resplandezca. Y os cuento otra historia real, tan real como que el Señor está aquí presente, y tan real como que me permitió ver algo verdaderamente divertido. En una iglesia de Madrid había un grupo de diáconos y de ancianos reunidos. Era un lunes por la noche. Una de las diaconisas comunicó al grupo de ancianos y diáconos que había una familia en la iglesia que estaba verdaderamente pasando momentos angustiosos. Angustiosos tanto que parece ser que tenían comida para un par de días y pasados 2 o 3 días no tendrían nada que comer. Y eran 6 de familia. Entonces los diáconos y los ancianos pues juntaron 300 euros casi para poder comprar al día siguiente comida para esa familia. Porque habían tomado un par de decisiones erróneas, equivocadas, y iban a pasar unos días complicados. Era martes cuando algunos de los miembros de la iglesia fueron a comprar pues, las cosas de primera necesidad que se compran en estos casos, para una familia de 6 miembros. Aceite, leche, legumbres, arroz, patatas, pero una compra importante. Y el miércoles pues había que llevárselo a su casa por la mañana. ¿Quién lo puede llevar? Me ofrecí de voluntario. Pero como era mucha carga y había que subirlo a un 5º piso, pues le dije a mi hijo Ángel, ¿me puedes ayudar con esto? Me dijo, mañana te ayudo. El miércoles por la mañana estaba orando la madre de aquella familia de rodillas. Ahora os vais a reír. Y estaba diciendo, Señor, manda a tus ángeles del cielo para que me asistan porque no tengo para dar de comer a mis niñas. Y llamo yo al portero. 2 ángeles, mi hijo Ángel y yo. Ella pedía que llegaran los ángeles del cielo y llegaron 2 ángeles de la tierra. Pero le subimos un montón de comida y pudieron sobrevivir unos días. Cuando oréis, por favor, no olvidéis nunca que la oración cambia las cosas. Y lo que hoy es negro, mañana puede ser blanco y resplandeciente. No te agobies porque hay una salida y la luz del Señor siempre resplandece. Lo único que hay que hacer es perseverar en oración. Y con esto voy a terminar. Lucas 9:29, la oración que cambia las cosas, que nos cambia a nosotros. Es un versículo bonito, leerlo y memorizarlo, porque enseña cosas verdaderamente importantes. Nos enseña que Jesús oraba con frecuencia, con mucha frecuencia. Orar para él era algo prioritario y antes de tomar decisiones oraba y oraba y oraba.
Es algo que tenemos que aprender, que algunas veces somos muy impulsivos y hacemos las cosas sin pensarlas y luego nos salen mal. El texto nos enseña que la oración nos cambia a nosotros, no lo olvidéis nunca, mucho más de lo que queremos reconocer algunas veces. Te miras al espejo todos los días y dices, soy el mismo de siempre. No, el Señor ha cambiado muchas cosas en ti, aunque alguien intente hacerte ver que no es así. Y el texto nos enseña que la oración cambia las cosas. Lo que antes era negro, ahora es blanco y resplandece. Todos nosotros seguramente que luego podremos charlar y pensar en todas las cosas que ha cambiado el Señor a nuestro alrededor. Es un privilegio poder orar, sabiendo que el Señor de los cielos está esperando cada mañana a escuchar nuestra voz, o cada tarde o cada noche, y atiende a todo aquel que quiera acercarse a Él y buscarle. Sabiendo todo esto, ¿qué vamos a hacer? Descuidarnos, abandonarnos, llevar una vida de oración mezquina en algunos casos, laxa en otros, o vamos a esforzarnos un poquito por orar un poquito más y quizás un poquito mejor. Pues que el Señor nos ayude a todos y cada uno de nosotros a tomar decisiones sabias y prudentes, pero que sobre todo le den la gloria al Señor. Amén. Que el Señor lo bendiga.